arteros democráticos pero engañosos. Las 48 leyes del poder sin censura. Audiolibro. La sensación de no poder tener poder sobre las personas y los hechos nos resulta insoportable. Cuando nos sentimos desvalidos, nos sentimos miserablemente mal. Nadie quiere tener poco poder, por el contrario, todos aspiramos a poseer una cuota cada vez mayor. Sin embargo, en el mundo en que vivimos en la actualidad, resulta peligroso demostrar demasiadas ansias de poder o actuar abiertamente para obtenerlo. Debemos mostrarnos decentes y equitativos, de modo que tenemos que ser sutiles, agradables, simpáticos y al mismo tiempo árteros, democráticos pero engañosos. Contenido. Prefacio. Ley número 1. Nunca le haga sombra a su amo. Esfuércese siempre por lograr que quienes están jerárquicamente por encima de usted se sientan cómodos con su sensación de superioridad. No permita que sus deseos de complacerlo o impresionarlo lo induzca a hacer ostentación de sus talentos y de su capacidad, ya que ello podrá generar un efecto opuesto al deseado, es decir, inspirar temor e inseguridad en sus superiores. Hágalos aparecer siempre más brillantes de lo que en realidad son, y accederá a la cumbre del poder. Ley número 2. Nunca confíe demasiado en sus amigos. Aprenda a utilizar a sus enemigos. Desconfía de los amigos. Suelen ser los primeros en traicionarlo, ya que caen fácilmente presa de la envidia. También suelen convertirse en irrespetuosos y tiranos. En cambio, emplea a quien haya sido su enemigo y le hará más leal que un amigo, ya que deberá hacer mayores esfuerzos para demostrar su adhesión. Lo cierto es que usted debe tener más a sus amigos que a sus enemigos. Si no tiene enemigos, busque la forma de creárselos. Ley número 3. Disimule sus intenciones. Desconcierte a la gente y manténgala en la mayor ignorancia posible, sin revelar nunca el propósito de sus acciones. Si no tiene la menor idea de qué es lo que usted quiere lograr, le resultará imposible preparar una defensa. Condúzcalo por el camino de las falsas suposiciones. Envuélvalos en una nube de humo, y verá que cuando al fin caigan en la cuenta de las verdaderas intenciones de usted, ya será demasiado tarde para ellos. Ley número 4. Diga siempre menos de lo necesario. Cuando intente impresionar a la gente con palabras, tenga en cuenta que cuanto más diga, más vulnerable será y menor control de la situación tendrá. Incluso cuando lo que diga sea solo una banalidad, parecerá una idea original si la plantea de forma vaga, abierta y enigmática. Las personas poderosas impresionan e intimidan por su parquedad. Cuanto más hable, mayor será el riesgo de decir alguna tontería. Ley número 5. Casi todo depende de su prestigio. Defiéndalo a muerte. Su nombre y su prestigio constituyen la piedra angular del poder. Basta el prestigio para intimidar y ganar. Sin embargo, una vez que decae, usted se tornará vulnerable y estará atacado por todos los flancos. Convierta su prestigio en una fortaleza inexpugnable. Manténgase alerta frente a cualquier tipo de ataques potenciales y desbarátelos antes de que se produzcan. Al mismo tiempo, aprenderá a destruir a sus enemigos, abriendo brechas en la reputación de ellos, luego de un paso al costado y deje que la opinión pública lo crucifique. Ley número 6. Busque llamar la atención a cualquier precio. Todo es juzgado por su apariencia. Lo que no se ve no se cuenta. Nunca acepte perderse en el anonimato de la multitud o ser sepultado por el olvido. Ponga toda su fuerza en destacarse. Conviértase en un imán que concentre la atención de los demás, mostrándose más grande, más atractivo y más misterioso que la gran masa tímida y anodina. Ley número 7. Logre que otros trabajen por usted, pero nunca deje de llevarse los laureles. Utilice la inteligencia, los conocimientos, el trabajo físico de otros para promover su propia causa. Este tipo de ayuda no solo permitirá ahorrar mucho tiempo y energía, sino que lo conferirá a una aura divina de rapidez y eficiencia. A la larga, sus colaboradores serán olvidados. Todo lo recordarán a usted. Nunca haga lo que otros pueden hacer por usted. Ley número 8. Haga que la gente vaya hacia usted y, si ser necesario, utilice la carnada más adecuada para lograrlo. Cuando obligue a otro a actuar, deberá ser usted quien en todo momento ejerce el control. Siempre es mejor lograr que su contrincante se acerque a usted y abandone este proceso, sus propios planes, atráigalo con ganancias fabulosas. Y después proceda a atacar. Usted tiene todos los ases en la mano. Ley número 9. Gana a través de sus acciones, nunca por medio de argumentos. Cualquier triunfo circunstancial que usted obtenga a través de la argumentación verbal en realidad es solo una victoria pírica. El resentimiento y la mala voluntad que así genera son más intensas y duraderos en cualquier acuerdo momentáneo que haya logrado. Es mucho más eficaz lograr la coincidencia de que otros con usted a través de sus acciones, sin decir alguna palabra. No explique, demuestre. Ley número 10. Peligro de contagio. Evite los perdedores y los desdichados. La desdicha de los demás puede conducirlo a la muerte. Los estados de ánimo son tan contagiosos y tan tóxicos como una enfermedad infecciosa. Aunque sienta que debe tenderle una mano a alguien que se ha hundido, lo único que logrará con ello es que acelerará su propia caída. A menudo, los perdedores son artífices de su propia desgracia y terminan por transmitirla a quienes quieren ayudarlo. Evítelos y, en cambio, frecuente individuos ganadores y felices. Ley número 11. Haga que la gente dependa de usted.
Para mantener su independencia, su indispensabilidad y que los demás quieran y lo necesiten, cuanto más confíen y dependa de usted, más libertad usted tendrá. Haga que la gente dependa de usted para lograr su felicidad y prosperidad, y no tendrá que temer. Nunca enseñe a los demás lo suficiente para que no puedan arriesgársela sin su ayuda. Ley número 12. Para desarmar a su víctima, utilice la franqueza y la generosidad en forma selectiva. Un gesto sincero y honesto compensará la docena de actitudes dictadas por la hipocresía y la falsedad. El gesto de franca y honesta generosidad hace bajar la guardia ante el individuo más desconfiado. Una vez que su sinceridad selectiva haya abierto una brecha en la armadura del otro, podrá manipularlo y invocarlo a su antojo. Un obsequio oportuno, especie de caballo Troya, podrá cumplir el mismo objetivo. Ley número 13. Cuando pida ayuda, no apele a la compasión o a la gratitud de la gente, sino a su egoísmo. Si necesita recurrir a la ayuda de un aliado, no se moleste en recordarle el apoyo que le dio en el pasado o sus buenas acciones. Lo pasado ignora y se olvida. En cambio, al formular su pedido de colaboración, usted muestra elementos que lo beneficiarán a la otra persona y hace un gran hincapié a ellos. Ley número 14. Muéstrese como un amigo, pero actúe como un espía. Es fundamental la importancia de saberlo todo sobre su rival. Utilice espías para reunir información valiosa que le permita mantener siempre una ventaja sobre él. Y mejor aún, haga usted mismo de espía. Aprenda a sondear con cuidado a la gente y cortese en encuentros sociales. Formule preguntas indirectas para lograr que el otro revele sus intenciones y sus debilidades. Toda ocasión es buena para ejercer el arte del espionaje. Ley número 15. Aplaste por completo a su enemigo. Empezando por Moisés, todos los grandes líderes de la historia sabían que era necesario aplastar por completo al enemigo al que temían. En algunas oportunidades aprendieron esta lección de fuerza a golpes. Si se deja encendida una sola brasa, por muy débil que sea, siempre se corre el riesgo de que vuelva a encenderse por completo. Se ha perdido más por una aniquilación a medias que por una exterminación total. El enemigo se recuperará y buscará venganza. Destrúyelo por completo, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Ley número 16. Utilice la ausencia para incrementar el respeto y el honor. Demasiada oferta reduce el precio. Cuanto más lo vean y oigan, menos necesario lo considerarán los demás. Si ya ha firmado su posición dentro de un grupo determinado, un alejamiento temporal hará que hable más de usted, incluso que lo admiren. Deberá aprender cuándo alejarse. Recuerde que la escasez de un recurso incrementa su valor. Ley número 17. Mantenga el suspenso. Maneje el arte de lo impredecible. El ser humano es hijo del hábito y tiene una necesidad inasaciable de sentirse familiarizado con las actitudes de quienes lo rodean. Si usted se muestra predecible, confiere a los demás de la sensación de tener cierto control sobre usted. Invierta los papeles, muéstrese deliberadamente impredecible. Las actitudes que en apariencia carecen de coherencia o propósito desconcentrarán a las demás, que se agotará tratando de explicarse sus movimientos y acciones, llevada a un extremo. Esta estrategia puede intimidar y aterrorizar. Ley número 18. No construya fortalezas para protegerse. El aislamiento es peligroso. El mundo es un sitio peligroso y los enemigos acechan por doquier. Todos necesitan protegerse. Una fortaleza se presenta como la alternativa más segura, pero el aislamiento lo expone más de lo que lo protege de los peligros que lo rodean, ya que lo aísla de información valiosa y lo destaca como un blanco fácil para los demás. Es mucho más seguro circular, mezclarse entre la gente, buscar aliados. La multitud protege de sus enemigos. Ley número 19. Sepa con quién está tratando, no ofenda a la persona equivocada. En el mundo hay muchas clases de personas diferentes y usted no puede suponer que todos reaccionarán de la misma manera frente a sus estrategias. Hay ciertas personas que si usted las manipula o engaña, pasará el resto de su vida procurando vengarse. Será desde ese momento de la ofensa, lobos con piel de oveja. Elija con cuidado sus víctimas y contrincantes. Nunca ofenda o engañe a la persona equivocada. Ley número 20. No se comprometa con nadie. Solo los tontos se apresuran siempre a tomar partido. No se comprometa con ninguna posición o causa, salvo con la suya propia. El hecho de mantener su independencia lo convierte en el amo de los demás. Obtenga beneficios oponiéndose las personas entre sí. Ley número 21. Finja candidez para atrapar a los candidos. Muéstrese más tonto que su víctima. A nadie le gusta sentirse más estúpido que los demás, pero por lo tanto el truco consiste en sentirse sagaces e inteligentes a sus víctimas. Y sobre todo, más sagaces e inteligentes que usted. Una vez que haya convencido de esto, nunca sospecharán que usted tiene motivaciones ocultas contra ellos. Ley número 22. Utilice la táctica de la capitulación. Transforme la debilidad en poder.
Cuando usted sea el más débil, nunca luche simplemente por salvar su honor, opte en cambio por la capitulación. Rendirse le dará tiempo para recuperarse, tiempo para atormentar y irritar el vencedor. Siempre, siempre para esperar el que el poder de éste se diluya. No le dé la satisfacción de luchar y ser vencido por él. Capitule antes de ser derrotado. Al volver la otra mejilla enfurecerá y desenterrará a su contrincante. Convierta la capitulación en un instrumento de poder. Ley número 23. Concentre sus fuerzas. Conserve sus fuerzas y su energía manteniéndolas concentradas en un punto más fuerte. Ganará más descubriendo un rico yacimiento y explotándolo en profundidad, que ha pasado de un yacimiento pobre a otro. La intensidad siempre triunfa sobre la dispersión. Cuando busque fuentes de poder que puedan promoverlo, procure encontrar siempre el platón clave único. La vaca lechera que puede ordeñar durante largo tiempo. Ley número 24. Desempeña el papel del cortesano perfecto. El cortesano perfecto, adulador e integrante, prospera y alcanza su plenitud en el mundo en el cual todo gira en el torno del poder y de la habilidad política. Domina a la perfección el arte de la oblicuidad. Adula, se somete a superiores y reafirma su poder sobre los demás de la forma más encantadora y graciosa. Y sobre todo, indirectamente falsa, aprende a aplicar las leyes del cortesano y su ascenso dentro de la corte no se conocerá límites. Ley número 25. Procure recrearse permanentemente. No acepte los papeles que la sociedad le ha indicado. Fórjese en una nueva identidad que atraiga la atención y nunca aburra al público. Sea el dueño de su propia imagen, en lugar de permitir que otros lo definan por usted. Incorpore elementos dramáticos en sus gestos y acciones públicas y su poder se verá reforzado y su personal crecerá en forma asombrosa. Ley número 26. Mantenga sus manos limpias. Es necesario que, en todo momento, usted aparezca como paradigma de la corrección y la eficiencia. Sus manos nunca se ensuciarán por ilícitos o descuidos. Mantenga esa apariencia impecable, utilizando otros para testaferros o pantallas para ocultar, cuando sea necesario, su participación personal en los hechos de esta índole. Ley número 27. Juegue con la necesidad de la gente de tener fe en algo, para conseguir seguidores incondicionales. La gente tiene una necesidad irrefrenable de creer en algo. Conviértase en el centro focalizador de esa necesidad, ofreciéndoles una causa o una nueva convicción a la que quieren adherirse. Formúlela en términos vagos como preteritorios de promesas. Enfatice el entusiasmo por sobre el pensamiento claro y racional. Dé a sus nuevos discípulos rituales que realizar y exíjales sacrificios. Ante la ausencia de una religión organizada y grandes causas en las que pueden creer, su nuevo sistema de convicciones le conferirá un poder inaudito. Ley número 28. Sea audaz al entrar en acción. Si se siente inseguro frente a determinado curso de acción, no lo intente. Sus dudas y titubeos se transmitirán en la ejecución del plan. La timidez es sumamente peligrosa. Lo mejor es encarar toda ocasión con audacia. Cualquier error que usted cometa por ser audaz se corregirá con facilidad mediante más audacia. Todo el mundo la admirará el audaz. Nadie honra al timorato. Ley número 29. Planifique sus acciones de principio a fin. Un final brillante se constituye el colorio que da énfasis a todo que accionar. Planifique su camino teniendo en cuenta todas las consecuencias posibles, todos los obstáculos y todos los giros del azar que puedan incidir de manera negativa sobre su trabajosa elaboración y otorga la gloria a otros. Planificar todo un proceso de principios a fin evitará que lo abrumen los factores negativos y que le permita saber con exactitud cuándo detenerse. Maneje la fortuna con cuidado y determine el futuro planificado a largo plazo. Ley número 30. Haga que sus logros parezcan no requerir esfuerzos. Su accionar deberá parecer natural y de fácil ejecución. Toda la práctica y el esfuerzo que usted invierte en él, así como todas las habilidades y artimañas a las que recurra, deberá permanecer ocultas. Cuando actúe, hágalo como si la tarea que tiene entre las manos fuese lo más sencillo del mundo. Como si pudiese ser todavía muchísimo más. Evite la tentación de revelar lo que usted trabaja, pues con ello solo generará cuestionamientos. No le enseñe a nadie sus trucos especiales o lo usarán contra usted. Ley número 31. Controle las opciones. Haga que otros jueguen con las cartas que usted reparte. El mejor engaño es aquel que aparenta ofrecer opciones al otro. Sus víctimas se sienten que controla la situación, pero en realidad no son más que simples títeres en sus hábiles manos. Presenta opciones que siempre le sean favorables, independientemente de cuál de ellas elijan y elijan los demás. Oblíguelos a optar entre el menor de los dos males y logre que cualquiera de las dos elecciones resulte a favor de usted. Haga que cualquier alternativa por la que decidan sus rivales los perjudique a ellos y beneficie a usted. Ley número 32. Juegue con las fantasías de la gente.
Muchas veces se evita la verdad porque suele ser dura y desagradable. Nunca recurre a la verdad ni a la realidad, salvo que esté dispuesto a enfrentar la ira que genera la desilusión. La vida es tan dura y problemática que aquellas personas son capaces de inventar ilusiones o conjurar fantasías como un oasis en el desierto. Todos van hacia allá. Apelar a las fantasías de las masas es una fuente inmensa de poder. Ley número 33. Descubra el talón de Aquiles de los demás. Todo individuo tiene un punto débil, una fisura en la muralla que rodea su fortaleza. Por lo general, esa debilidad es algo que causa inseguridad o una emoción o una necesidad que lo supera. Es algo que le causa inseguridad. También puede ser un pequeño placer secreto, sea lo más fuere o lo que fuera. Una vez que usted le haya descubierto esa debilidad, se convierte en un elemento de presión que podrá manejar a su antojo y por ende, por supuesto que también estará a su favor. Ley número 34. Actúe como un rey para ser tratado como tal. Su forma de actuar determinará cómo lo tratarán los demás. A la larga, una presencia vulgar o común hará que la gente le pierda el respeto. Por un rey que se respeta a sí mismo e inspira el mismo sentimiento en los demás. Al adoptar una actitud de rey, mostrando confianza en su propio poder, logrará que los serán considerado destinado a llevar una corona real sobre la cabeza. Ley número 35. Domina el arte de la oportunidad. Nunca demuestre tener prisa, ya que el apuro delata una falta de control sobre el tiempo y su propio accionar. Muéstrese siempre paciente, como el si supiera que. Con el tiempo, todos sus deseos se cumplirán. Conviértase en un especialista en el arte de detectar el momento propicio para cada cosa. Descubra el espíritu de los tiempos actuales y las tendencias que lo llevarán al poder. Aprenda a mantenerse a la expectativa cuando el momento propicio no haya llegado y golpear con fuerza cuando la oportunidad sea propicia. Ley número 36. Menosprecia las cosas que no puede obtener. Ignorarlas es lo mejor de las venganzas. Al prestar atención a un problema trivial, lo convierte en real y confiere la importancia. Cuando más atención le presta a un enemigo, más lo fortalecerá, y a menudo un pequeño error se magnifica en el intento de corregirlo. A veces, lo mejor es dejar ciertas cosas por completo de lado. Si hay algo que usted desea pero no puede obtener, menosprécialo. Cuanto menos interés demuestre, mayor será el nivel de superioridad que verá de los demás sobre usted. Ley número 37. Arme espectáculos imponentes. Una imaginaria impactante y gestos simbólicos grandiosos se generan aura de poder, ya que ejerce gran atracción sobre todos. Presenta el espectáculo imponentes para quienes lo rodean. Plenos de elementos visuales fascinantes y radiantes, simbolismos que enfaticen su presencia, encandilados por las apariencias y los demás no se darán cuenta de lo que usted está haciendo en realidad. Ley número 38. Piense como quiera, pero compórtese como los demás. Si usted hace ostentación de ir contra los corriente, alardeando acerca de sus ideas poco convencionales y sus actitudes heterodoxas, la gente pensará que usted solo desea llamar la atención y que desprecia a los demás. Encontrarán la forma de castigarlo por hacerlos sentir inferiores. Es mucho más seguro confundirse con la masa y adoptar un cierre de aire común. Limítese a compartir su originalidad con amigos tolerantes y con aquellas personas que está seguro que aprecian su forma de ser diferente y especial. Ley número 39. Reserva las aguas para asegurarse una buena pesca. La ira y las emociones son estratégicamente contraproducentes. Siempre deben mantenerse sereno y objetivo, pero si se puede enfurecer a un enemigo mientras usted conserva la calma, obtendrá una ventaja decisiva. Desubique que sus enemigos descubran la grieta a través de la cual pueda sacudirlos y manejarlos. Hago un paréntesis porque una persona no puede ser libre si no controla sus emociones. Bueno, ley número 40. Menosprecia lo que es gratuito. Todo lo que es gratuito es peligroso ya que por lo general implica alguna treta o un compromiso oculto. Las cosas que tienen un costo valen la pena pagarse. De esta manera no estará obligado a la gratitud alguna. Se verá libre de culpa e evitará fraudes y engaños. Lo más inteligente es a menudo pagar el precio total. Cuando hablamos de excelencia no hay gangas. Sea generoso con su dinero y hágalo circular, dado la generosidad es señal de imán de poder. Ley número 41. Evite imitar a los grandes hombres. Lo que se produce por primera vez siempre parece mejor y más original que lo que viene después. Si usted sucede a un gran nombre o tiene padres célebres, deberá lograr el doble para poder superar la imagen de ese modelo. No se pierda en la sombra de esos grandes, ni quede estancado en un pasado que no sea obra suya. Encuentre su propia identidad y reafírmela con un accionar diferente. Elimina a ese padre dominante, reniegue de su herencia y gane poder a través de sus propios méritos. Ley número 42. Muerto el perro, se acabó la rabia.
Los problemas suelen tener su origen en un solo individuo fuerte, el instigador, el subalterno o arrogante, el sembrador de inquinas y resentimientos. Si usted deja espacio para el accionar de este tipo de individuo, otros sucumbirán a la influencia del personaje. No espera que los problemas que él causen y se multipliquen. Y no trate de negociar con él, pues es irrecuperable. Neutralice esa influencia aislándolo o eliminándolo. Recuerde que muerto el perro se acabó la rabia. Esto me recuerda a una frase que dijo Napoleón que decía: cubre tu mano de hierro con un guante de terciopelo. Ley número 43. Trabaje sobre la mente y el corazón de los demás. La coerción provoca una reacción que con el tiempo puede actuarse contra usted. Es necesario lograr mediante maniobras de seducción que los demás se muevan en la dirección que usted desea. Una vez sucedido, la persona se convierte en su leal servidor. Y la forma más eficaz de seducir a alguien consiste en manejar con habilidad las flaquezas y la psicología del individuo. Debilite la resistencia del otro a través de la manipulación de las emociones, jugando con lo que el otro ama y valora, o lo que le teme. Si usted ignora el corazón y la mente de los demás, terminarán odiándolo. Ley número 44. Desarme y enfurezca con el efecto espejo. El efecto espejo la realidad, pero también es el arma perfecta para el engaño. Cuando usted refleja a sus enemigos haciendo exactamente lo que hacen ellos, sus rivales, no lograrán deducir su estrategia. El efecto espejo los burla y humilla, lo cual los lleva a reaccionar en forma desmedida. Al poner un espejo frente a un psique, usted los seduce con la ilusión de que comparte sus valores. Al reflejar sus acciones en un espejo, les enseña una lección. Son muy pocos los que pueden resistirse al poder del efecto espejo. Ley 45. Predique la necesidad de introducir cambios, pero nunca modifique demasiado a la vez. En teoría, todo el mundo comprende la necesidad del cambio, pero en el nivel cotidiano, el ser humano es su hijo de la costumbre. Demasiada innovación resulta traumática y conducirá a la rebelión. Si usted es nuevo en una posición de poder o un tercero que intenta construir una base de poder, haga el arte de respetar la forma tradicional de hacer las cosas. Si se impone un cambio necesario, hágalo. Aparecer como una leve modificación positiva del pasado. Ley número 46. Nunca se muestre demasiado perfecto. Siempre es peligroso mostrarse superior a los demás, pero lo más peligroso de todo es parecer libre de toda falla o debilidad. La envidia genera enemigos silenciosos. Lo inteligente es poner de manifiesto de vez en cuando sus defectos y admitir vicios inofensivos, a fin de desviar la envidia y parecer más humano y accesible. Solo los dioses y los muertos pueden parecer perfectos impunemente. Ley número 47. No vaya más allá de su objetivo original. Al triunfar, aprenda cuándo detenerse. El momento del triunfo es a menudo el momento de mayor peligro. En el fragor de la victoria, la arrogancia y un exceso de confianza en sus fuerzas pueden llegar a impulsarlo más allá de la meta que se había puesto en un principio. Y al ir demasiado lejos, será más de los enemigos que crea que los que logre vencer. No permite que el éxito se le suba a la cabeza. No hay nada como la estrategia y la planificación cuidadosa. Fíjese en un objetivo y cuando lo alcance, deténgase. Ley número 48. Sea cambiante en su forma. Al adoptar una forma definida y tener un plan claro para todo el mundo, usted se convertirá en el blanco de ataques diversos. En lugar de brindar a sus enemigos algo concreto que atacar, manténgase flexible y adaptable en el movimiento. Acepta el hecho de que nada y nada es absoluto y que todo existe en las leyes fijas. La mejor forma de protegerse es mantenerse tan fluido, armófo como el agua. Nunca puede ser la estabilidad ni un orden perdurable. Todo cambia. A lo largo de la historia, las cortes siempre fueron formándose alrededor de la persona que ejercía el poder, un rey, una reina, un emperador o un líder. Los cortesanos que componían esa corte se encontraban en una posición particularmente demasiado aduladores y cortejaban con demasiada obviedad. Los otros integrantes de la corte se volvían contra ellos, por lo tanto, los intentos de ganar el favor del amo debían ser muy sutiles. Incluso los más hábiles cortesanos, capaces de tales sutilezas, debían protegerse de sus pares que integraban para desplazarlos. Entretanto, se suponía que la corte representaba la cumbre de la civilización y el refinamiento. Se desaprobaba cualquier actitud violenta o abierta que promoviera del poder. Los cortesanos trabajaban de manera silenciosa y secreta contra cualquier que recurriese a la fuerza. El gran dilema del cortesano siempre fue el mostrarse como el paradigma mismo de la elegancia y al mismo tiempo burlar a sus adversarios y desbaratar los planes que estos formaban de la forma más sutil y disimulada posible. El cortesano exitoso aprendía con el tiempo a realizar todos sus movimientos de forma indirecta. Si se le clavaba un puñal por la espalda a su contrincante, lo hacía con un guante de terciopelo y con la más afectable de las sonrisas. En lugar de recurrir a la coerción, a la franca traición, el cortesano perfecto lograba sus objetivos
A través de la seducción, el encanto, el engaño y las estrategias más sutiles, planificando siempre sus movimientos por adelantado, la vida en la corte era un juego permanente que exigía vigilancia constante y agudo pensamiento táctico. Era una guerra civilizada. Hoy en día encontramos una paradoja similar a la del cortesano del Renacimiento. Todo debe parecer civilizado, decente, democrático y logrado a través del juego limpio. Pero si nos atenemos demasiado al pie de la letra, seremos aplastados por aquellos de quienes nos rodean, que son menos ingenuos que nosotros, como dijo el gran diplomático y cortesano del Renacimiento Nicolás Maquiavelo. Todo hombre que intente ser bueno todo el tiempo terminará arruinado entre la gran cantidad de hombres que no lo son. La corte se consideraba el pináculo del refinamiento, pero debajo de esas brillantes superficies hervía un caldero de oscuras emociones, ambición, envidia, deseo, odio. También nuestro mundo actual se considera el pináculo de la equidad y la justicia, pero son las mismas oscuras emociones de siempre las que laten dentro de cada individuo. El juego es el mismo, por fuera hay que simular respeto y cortesía, mientras que por dentro, salvo que usted sea un necio, deberá aprender rápidamente a ser prudente y seguir el consejo de Napoleón. Cubre tu mano de hierro con un guante de terciopelo. Si al igual que el cortesano de otros tiempos, usted logra dominar el arte del juego de indirecto, aprendiendo a seducir, encantar, engañar y maniobrar sutilmente a sus adversarios, accederá al pináculo del poder. Logrará que la gente se doblegue a su voluntad sin darse cuenta de sus maniobras, y al no darse cuenta tampoco se le podrá resistencia. Ni siquiera alimentarán resentimiento ante usted. Para algunos, la idea de desarrollar en forma consciente los juegos del poder, aunque se lo haga de manera indirecta, resulta malvada, antisocial, un recuerdo del pasado. Creen que pueden salir del juego, comportándose de una manera que no tiene nada que ver con el poder. Es necesario cuidarse de ese tipo de personas porque, mientras hacia afuera expresan esas convicciones, por dentro suelen ser los más adictos participantes del juego del poder, utilizando estrategias que disimulan con habilidad la naturaleza de la manipulación que están ejerciendo. Estos individuos suelen hacer gala de su debilidad y de su falta de poder, como si se tratase de una virtud moral, pero quienes de veras carecen de poder no muestran su debilidad. Con el fin de ganar siempre empatía o respeto cuando se hace marcada ostentación de las propias debilidades, en realidad es utilizando una estrategia muy eficaz, sutil y engañosa del juego del poder, que veremos en la táctica de capitulación, ley número 22. Otra estrategia del individuo que supuestamente no se dedica a buscar con afán del poder consiste en exigir la igualdad en todas las áreas de la vida. Según esas personas, todos deberían recibir el mismo trato, sea cual fuese su posición y su fuerza, pero sí, para evitar el tinte con su suele marca del poder, se intenta tratar a todos por igual de modo equitativo. Se comprueba que existen personas que hacen determinadas cosas mejor que los demás. Tratar a todos por igual equivale a ignorar sus diferencias y por ende elevar al menos capaz y rebajar a quienes se destacan. También en este caso, muchos de los que actúan de esta forma en realidad están haciendo gala de otra de las estrategias del poder, al distribuir las recompensas a su antojo. Otra forma de evitar el juego del poder es demostrar una absoluta sinceridad, dado que una de las principales técnicas de quienes buscan el poder es el engaño y el disimulo. Cuando se es muy franco, inevitablemente se lastima e insulta a muchas personas, algunas de las cuales optarán por devolver el golpe recibido. Nadie verá estas afirmaciones sinceras como algo completamente objetivo y carente de motivaciones personales, y además estarán en lo cierto. La sinceridad suele ser, en efecto, una estrategia de poder dirigida a convencer a la gente que es noble, altruista y de buen corazón. Es una forma de persuasión e incluso de sutil coerción. Por último, quienes afirman no participar de este juego suelen ser adoptar un aire ingenuo que los protege de la acusación de perseguir el poder. También en este caso es recomendable tener cuidado dado que el manto de la ingenuidad puede reconstruir una eficaz manera de fingir y engañar. Esto lo veremos en la capitulación de la ley número 21, muéstrese más tanto de lo que es. E incluso la candidez genuina no se encuentra libre de las trampas del poder. Los niños pueden ser ingenuos en muchos aspectos, pero a menudo actúan a partir de una necesidad fundamental de ejercer el control sobre quienes lo rodean. El niño, por lo general, tiene una gran sensación de impotencia en el mundo de los adultos y por lo tanto utiliza todos los medios que hayan a su disposición para su voluntad. Individuos genuinamente inocentes pueden estar, sin embargo, comprometiéndose con el juego del poder y con frecuencia son horrendamente eficaces en él, dado que no se ven trabados por la reflexión. También aquí, quienes hacen gala de su inocencia suelen ser los menos inocentes. Una frase de Johann von Goethe: las únicas armas que nos permiten obtener de la gente de lo que queremos son la fuerza y la astucia. Dicen que también el amor es un arma de ese tipo, pero equivale a esperar los días soleados y en la vida es necesario aprovechar cada instante. Es posible reconocer a quienes supuestamente se abstienen de participar en el juego de la búsqueda del poder,
por la manera en que hacen alarde de sus cualidades morales, de su piedad, de su exquisito espíritu de justicia, pero por supuesto que todos tenemos ansias de poder y que casi todas nuestras acciones tienen por objetivo conseguirlo. Quienes dicen que no lo buscan solo procuran encandilarlos y distraernos de sus juegos de poder a través de sus aires de superioridad moral. Si se les observa con detenimiento, se comprobará que con frecuencia son los más hábiles de todos cuando se trata de manipular indirectamente a los demás, cosa que algunos hacen en forma por ende inconscientemente y de ninguna manera toleran que se difundan las tácticas que utilizan a diario. Si el mundo es como una gigantesca corte intrigante y manipuladora en la cual nos hallamos todos atrapados, no tiene sentido alguno tratar de eludir el juego. Esto solo nos privará del poder y la impotencia nos hará sentir más desgraciados. En lugar de luchar contra lo inevitable, en lugar de argumentar, gemir y sentirse culpable, es mejor destacarse en el juego del poder. La verdad es que cuando mejor sepa manejar el poder, tanto será como amigo, amante, pareja y persona, será muchísimo mejor. Al seguir el camino del cortesano, aprenderá a seguir y sentirse bien, ya que para los demás será una fuente de placer para ellos. Y no podrán dejar su independencia hacia usted. Aprender este juego exige adecuarse a una cierta forma de ver el mundo, a un cambio de perspectiva, requiere esfuerzos y años de práctica, ya que las aptitudes necesarias no aparecen en forma espontánea. Se necesita dominar ciertas habilidades básicas y solo cuando las hayas dominado se hallará en condiciones de aplicar con mayor facilidad las leyes que gobiernan el logro del poder. Lo más importante de esas habilidades y la piedra fundamental del poder es la capacidad de dominar sus emociones. Las respuestas emocionales suelen ser la mayor y principal barrera que los separa del poder, un error que le costará mucho más que cualquier satisfacción de temporal que pueda producirle la expresión de sus sentimientos en todo momento. Las emociones nublan el corazón y la razón. Y si no es capaz de ver la situación con claridad, no podrá prepararse para ella, ni responder con cierto grado de control. La ira es la más destructiva de las reacciones emocionales, ya que es la más intensamente nubla la visión. También ejerce un efecto multiplicador de manera invariable, torna la situación cada vez menos controlable, incrementando la intrepidez de su enemigo. Si usted procura destruir a un enemigo que lo ha herido, deberá lograr que baje la guardia, fingiendo amabilidad frente a él en lugar de lucir y traslucir su ira. El amor y los afectos también son potencialmente destructivos, al cegarlo a los intereses, con preferencia egoísta, de quien usted menos sospecha que hayan involucrado en el juego del poder. No es posible reprimir la ira o el amor o evitar experimentar estos sentimientos, ni deberá intentarlo, pero sí debería tener mucho cuidado en el modo de expresarlos, y lo más importante, no permitir que nunca influya sobre sus planes y estrategias. Estrechamente relacionada con la capacidad de dominar sus emociones que se halla la habilidad de distanciarse del momento presente y reflexionar de manera objetiva sobre el pasado y el futuro. Como Llano, la deidad romana de dos rostros, guardiana de las puertas y entradas, deberá ser capaz de mirar a la vez en ambas direcciones a fin de poder lidiar mejor con el peligro. Cualquiera que sea la dirección de la que provenga, este es el rostro que deberá formarse y forjarse, una cara que otee continuamente el futuro y otra que examine el pasado. Para el futuro, su lema debe ser, ni un día sin estar alerta. Nada debería tomarlo por sorpresa, porque usted está imaginando constantemente los potenciales problemas ante que estos se produzcan. En lugar de perder el tiempo soñando con el fin feliz de su plan o proyecto, deberá trabajar sobre el cálculo de cualquier posible trastorno o problema que pudiese surgir en su desarrollo. Cuanto más lejos logre ver, más pasos podrá prevenir y podrá ser más poderoso en ello. El otro rostro de Llano mire hacia el pasado, pero para no recordar dolores o alimentar resentimientos, esto solo reducirá su poder. La mitad del secreto del fuego radica en aprender o olvidar los hechos del pasado que lo van carcomiendo y que nubla su razón. El verdadero objetivo de la mirada hacia el pasado es llevar a cabo un constante proceso de autoeducación. Mirar hacia el pasado para aprender de quienes lo precedieron. La gran cantidad de ejemplos históricos que se incluyen en el presente libro lo ayudará en eso. Una vez analizando el pasado histórico, se tendrá a mirar el pasado más inmediato, poniendo bajo la lupa sus acciones y las de sus amigos. Esta es la escuela más eficaz para aprender, dado que las enseñanzas que provienen de su experiencia personal. Comience por revisar los errores cometidos en el pasado, sobre todo los que más serios problemas le causaron en su vida. Analícese guiándose por las 48 leyes del poder y extraiga de cada uno una lección y hágase una promesa. Nunca voy a repetir ese error, nunca volveré a caer en ese tipo de trampa. Si logra observarse y evaluarse de esa manera, podrá aprender a romper los esquemas según los cuales se actuaba en el pasado, lo que constituye una capacidad superiormente valiosa.
El poder requiere la habilidad de jugar con las apariencias. Para ello deberá aprender a ponerse muchas máscaras y llevar una bolsa llena de trucos y artimañas. El engaño, la simulación, no debe considerarse como algo sucio o inmoral. Toda interacción humana exige cierta cuota de engaño o distintos niveles, y en cierta medida lo cual diferencia al ser humano del animal es su capacidad de mentir y embaucar. En los mitos griegos, en el ciclo Mahabharata de la India, en la leyenda épica de Gilgamesh del Oriente Medio, el uso de las artes del engaño es privilegio de los dioses. Uno de los grandes hombres de la mitología, Ulises, fue valorado por su habilidad de rivalizar con la capacidad de los dioses, robarle algunos de sus poderes divinos y competir con ellos con agudeza de ingenio y triquiñuelas. El engaño es una de las mejores artes de la civilización y una de las armas más poderosas en este juego. No se puede engañar con éxito si no se toma cierta distancia de uno mismo, es decir, si no se logra hacer muchas personas distintas, llevando máscaras que el día se requieran. Con un enfoque con tal flexibilidad frenar las apariencias, incluso la suya propia, perderá gran parte de esa carga interior que le retiene o lo limita. Torne su rostro tan maleable como el cual de un actor, trabaje para ocultar sus intenciones frente a los demás, practique el arte de atraer a la gente hacia su trampa, juegue con las apariencias y dominará el arte del engaño. Es uno de los placeres más estéticos de la vida y también constituye un componente clave en la adquisición del poder. Si el engaño es el arma más poderosa de su arsenal, la paciencia en todos sus actos deberá ser el escudo fundamental, la paciencia lo cual protegerá de cometer grasos y estúpidos errores. Al igual que el control de sus emociones, la paciencia es una habilidad que nos surge en una forma espontánea. Pero para el caso, nada de lo relacionado con el poder es natural. El poder tiene más relación con lo divino con el mundo natural, y la paciencia es la virtud suprema de los dioses que disponen de todo el tiempo a su mundo. Todo lo bueno sucederá al fin. El pasto volverá a crecer si usted le da tiempo y sabe anticipar el futuro. La impaciencia, por su parte, solo lo debilitará y es una principal barrera entre usted y el poder. El poder es en esencia amoral, una de las habilidades más importantes que deberá adquirir la capacidad de aprender a ver circunstancias, en lugar de simplemente el bien o el mal. El poder es un juego, esto es algo que hay que reiterar y reiterar una vez y otra vez. Y en un juego usted no juzga a sus contrincantes por sus intenciones, sino por el efecto de sus acciones. Usted mide la estrategia y el poder de su adversario por lo que puede ver y sentir. ¿Cuántas veces ha hecho hincapié en las intenciones de alguien solo para disimular el engaño? ¿Qué importancia tiene si otro jugador, ya sea amigo o rival, tiene buenas o malas intenciones y solo le interesa a usted qué efectos tiene o conduce a su ruina y confusión? Es natural que las personas enmascaren sus acciones todo el tiempo o lo justifiquen y decir que han actuado de buena fe. Usted tiene que aprender a reírse por dentro cada vez que oiga algo semejante y nunca permitirse evaluar las intenciones y acciones de alguien por medio de los juicios morales, que en realidad solo son una excusa para la acumulación del poder. Se trata de un juego, su adversario está sentado frente a usted, ambos se comportan como un caballero o una dama, observando las reglas del juego y sin tomar en forma personal nada de lo que se hace o dice. Usted juegue y haga una estrategia determinada y observadora a los movimientos de su contrincante con la mayor serenidad de que es capaz. Al final apreciará más la cortesanía de quienes juegan contra usted que sus buenas y dulces intenciones. Entrena su ojo para seguir los resultados de los movimientos de su adversario, para observar las circunstancias externas y no permita que nada lo distraiga. La mitad de su dominio del poder proviene de la que usted omite hacer, de lo que usted no se permite involucrar. Para dominar esta habilidad deberá aprender a jugar todo según lo que cueste, como dijo Nietzsche. El valor de una cosa a veces no se radica en lo que se logra en ella, sino con lo que se paga por ella, es decir, lo que nos cuesta. Quizás usted logre su objetivo, e incluso su objetivo valioso, pero ¿a qué precio? Aplique esta pauta a todo mundo, a usted, aun cuando se trata de colaborar con otros o prestar ayuda a alguien. A final de cuentas, la vida es corta, las oportunidades son pocas y usted solo posee una cantidad limitada de energía. En este sentido, el tiempo es un factor tan importante como cualquier otro. Nunca pierda tiempo valioso o su paz espiritual en los asuntos de otras personas. Hacérselo equivale a pagar un precio demasiado elevado. Porque ningún precio es demasiado alto por ser uno mismo. El poder es un juego social. Para aprenderlo y dominarlo deberá desarrollar la habilidad de estudiar y comprender a la gente, como expresó Baltasar Gracián, el gran pensador y cortesano del siglo XVII. Gastan algunos muchos estudios en averiguar las propiedades de las hierbas, cuando más importaría conocerla de los hombres con quienes se ha de vivir o morir.
Para ser un maestro en el juego del poder también deberá ser un maestro en psicología, deberá reconocer motivaciones y ver a través de la cortina de humo con que la gente rodea sus acciones. La comprensión de los motivos ocultos de la gente es el conocimiento fundamental para adquirir poder. Le abre las puertas infinitas a posibilidades de engaño, seducción y manipulación. El ser humano es infinitamente complejo y usted podría gastarse la vida entera observando a la gente sin comprender por completo. De ahí sea de crucial importancia comenzar su aprendizaje ahora mismo. Al hacerlo, también deberá tener presente un principio importante. Nunca discrimine a quien estudie ni quien confíe. Nunca confíe en nadie por completo y estudie a todo el mundo, incluso a sus seres queridos y a sus amigos. Por último, deberá aprender a tomar siempre por el camino indicado hacia el poder. Disimule su astucia, como una bola de billar. Al aprender el arte de la acción indirecta prosperará en las cortes modernas, ya que aparentará ser una paradigma de esencia y en cambio ser un manipulador consumado. Estas leyes se basan en escritos de hombres y mujeres que han estudiado y llegado a dominar el juego del poder. Estos escritos abarcan un periodo más de 3000 años y fueron creados en civilizaciones tan disparadas como la antigua China y el Renacimiento italiano. Sin embargo, tienen hilos conductores y traumas en común, que guardan directa relación con la existencia de una esencia del poder que aún no ha sido articulada por completo. Cualquier hombre que intente ser bueno todo el tiempo terminará yendo a la ruina entre la gran cantidad de hombres que no lo son. Por lo tanto, un príncipe que quiera conservar su autoridad deberá aprender a no ser bueno y usar ese conocimiento, o prescindir de su uso, según las necesidades que se presenten. Nicolás Maquiavelo. El Príncipe, 1469-1527. Ley número 1. Nunca le haga sombra a su amo. Transgresión de la ley. Nicolas Fouquet, el ministro de las Finanzas de Luis XIV durante los primeros años del reinado de este, era un hombre generoso, amante de las fiestas opulentas, las mujeres bonitas y la poesía. También amaba el dinero, dado que llevaba un estilo de vida bastante extravagante. Él era muy hábil y en gran medida un colaborador indispensable para el rey. Por lo tanto, a la muerte del primer ministro Jules Mazarin, en 1661, el ministro de Finanzas esperaba ser designado a su sucesor. El rey, en cambio, decidió suprimir ese cargo. Estas y otras actitudes llevaron a él a sospechar que estaba cayendo en desgracia y por lo tanto decidió congregarse en el rey, organizando la fiesta más espectacular jamás vista. El motivo oficial era para celebrar la inauguración de ese castillo, pero su objetivo real era homenajear al rey, invitado de honor al agasajo. Fueron los más notables representantes de la nobleza europea y algunas de las mentes más brillantes. La fiesta comenzó con una opulenta cena de 7 platos, en la que sirvieron especialidades de Oriente, nunca antes probadas en Francia, así como nuevos platos especialmente creados para la ocasión. La cena fue acompañada por música compuesta por un expreso encargo de Fouquet en el honor del rey. Después de la cena, los invitados pasearon por los jardines del palacio. Fouquet acompañó personalmente al joven rey en un recorrido por el diseño geométrico de arbustos y canteros florales. Cuando por fin llegaron a los canales que surcaban los jardines, disfrutaron de un espectáculo de fuegos artificiales, seguido por la representación de la obra de Molière. La fiesta duró hasta muy entrada de la noche, y todo el mundo coincidió en que nunca antes habían visto una celebración tan espectacular. Al día siguiente, Fouquet fue arrestado por el jefe de mosqueteros del rey. 3 meses más tarde fue juzgado por desfalco del Tesoro Nacional. En realidad, la mayor parte de los fondos de cuyo robo se le acusó había sido sustraídos por la corona y aprobados por el rey. Fouquet fue hallado culpable y enviado a la prisión más remota de Francia, en lo alto de los Pirineos, donde pasó los últimos 20 años de su vida en solitaria reclusión. Interpretación. Luis XIV, el Rey Sol, era un hombre orgulloso y arrogante que deseaba ser siempre el centro de atención. No soportaba que nadie lo superase en opulencia y mucho menos ser opacado por su ministro de Finanzas. Como sucesor Fouquet, Luis XIV designó a Jean-Baptiste Colbert, un hombre conocido por su moderación y famoso por dar las fiestas más aburridas de todo París. Colbert se aseguró de que cuanto fondo líquido hubiese en el tesoro fuese para directamente a manos del rey. Con este dinero, Luis XIV construyó un palacio aún más espléndido que el Fouquet, el célebre Palacio de Versalles. Empleó los mismos arquitectos, decoradores y paisajistas que construyeron el palacio en su exministro de Finanzas, y en Versalles Luis XIV celebró fiestas aún más extravagantes que aquella que costó Fouquet su libertad. Analicemos la situación. La noche de la fiesta, al presentar entre Luis XIV espectáculo tras espectáculo, uno más espléndido que el otro, Fouquet tuvo la intención de demostrar su lealtad y devoción para con el rey. Esperaba que aquella fiesta no solo le permitiera recuperar el beneplácito del rey, sino también demostrar su buen gusto, sus relaciones y su popularidad.
subrayando así lo indispensable que era para el rey y probando ante que este sería un excelente primer ministro, pero en realidad sucedió todo lo contrario. Cada nuevo espectáculo, cada sonrisa de apreciación dirigida por los huéspedes a Fouquet le hicieron sentir a Luis XIV que sus propios amigos súbditos estaban más fascinados con el ministro de Finanzas que con él. Fouquet hacía indebida ostentación de su fortuna y de su poder. En lugar de halagar a Luis XIV, la elaborada fiesta de Fouquet ofendió la vanidad personal del soberano. Por supuesto, Luis XIV no iba a admitir semejante cosa, de modo que encontró en cambio una excusa conveniente para librarse del hombre que, sin darse cuenta, lo había hecho sentirse inseguro. Este es el destino que corren, de una u otra forma, todos aquellos que desequilibran la autoestima de su amo, hieren su vanidad o lo hacen dudar de su preeminencia. Observancia de la ley. A principios del siglo XVII, el astrónomo y matemático italiano Galileo se encontraba en una situación sumamente difícil. Dependía de la generosidad de los grandes gobernantes y, como todos los científicos de Renacimiento, solía obsequiar sus inventos y descubrimientos a los grandes gobernantes y regentes de la época. Por ejemplo, en cierta oportunidad regaló una brújula militar de su invención al duque de Gonzaga. Luego le dedicó un libro en el que explicaba el uso de dicha brújula. A los Medici, ambos gobernantes se sintieron muy agradecidos y a través de ello Galileo logró reunir más alumnos, pero por importantes que fuesen sus descubrimientos, sus amos, por lo general, retribuían con obsequios y no con dinero en efectivo. Esto hacía que viviera en constante inseguridad y dependencia económica. Fue entonces cuando pensó que debía existir otra forma de manejar aquella situación. Galileo vislumbró una nueva estrategia en 1610 cuando descubrió las lunas de Júpiter. En lugar de dividir su descubrimiento entre distintos amos, donando un telescopio que había usado, dedicando a un otro libro y así sucesivamente, como lo había hecho en el pasado, decidió centrar su atención exclusivamente a los Medici. Los eligió por un motivo particular. Poco después de Cosme I estableció la dinastía de los Medici en 1540. Había convertido a Júpiter, el más poderoso de los dioses, en el símbolo de la familia. Un símbolo de poder que iba más allá de la política y del negocio bancario, ya que estaba ligado a la antigua Roma y sus deidades. Galileo convirtió el descubrimiento de las lunas de Júpiter en un acontecimiento cósmico que honraba la grandeza de los Medici. Poco después del descubrimiento anunció que los brillantes astros, las lunas de Júpiter, se ofrecían en los cielos a su telescopio, al mismo tiempo que en Cosme II era entronizado. Dijo que el número de lunas, 4, armonizaban con el número Medici. Cosme II tenía 3 hermanos y que las lunas giraban en torno de Júpiter. Como esos 4 hijos giraban en torno de Cosme I, el fundador de la dinastía, más que una coincidencia, ello demostraba que los mismos cielos reflejaban la ascendencia de la familia de los Medici. Después de dedicar este descubrimiento a los Medici, Galileo mandó a confeccionar una emblema que representaba a Júpiter sentado sobre una nube, con los 4 astros girando a su alrededor, y lo obsequió a Cosme II como símbolo de unión entre los astros. En 1610, Cosme II nombró a Galileo filósofo y matemático oficial de la corte, con un salario respetable para un científico. Aquello era un verdadero golpe de buena fortuna que puso fin a sus días de pobreza y necesidades. Interpretación. Con una sola jugada, Galileo ganó más que una nueva estrategia que años de súplicas. La razón es simple: todos los amos desean brillar más que el resto de la gente. No les importa la ciencia ni la verdad empírica ni el último invento, les preocupa su fama y su gloria. Galileo dio a Medici una gloria infinitamente mayor, al vincular su nombre con las fuerzas cósmicas que mencionándolo como patrocinadores de algún nuevo invento o descubrimiento. Ni siquiera los científicos pueden eludir las veleidades de la vida cortesana y los padrinazgos. Como todos, necesitan servir a los amos que controlan los recursos monetarios, y su gran poder intelectual puede hacer que esos amos se sientan un poco más seguros de sí mismos y perciban que solo están para suministrar los fondos, una tarea poco noble. El productor de una gran obra quiere sentir que es algo más que la financia de una empresa. También quiere aparecer como algo creativo y poderoso, incluso más poderoso que la obra producida en su nombre. En lugar de hacerlo sentir inseguro, es necesario concederle la gloria. Galileo no desafió la autoridad intelectual de Medici con su descubrimiento, ni los hizo sentir inferiores. Al ponerlos literalmente en el nivel de los astros, los hizo aparecer como tales en las cortes italianas. No les hizo sombra a su amo, sino que logró que su amo brillara más que nadie. Claves para alcanzar el poder. Todos tenemos inseguridades. Cuando uno se presenta ante el mundo y muestra sus talentos, naturalmente genera en los demás todo tipo de resentimiento, envidia y otras manifestaciones de inseguridad. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Uno no puede pasar la vida preocupándose por los mezquinos sentimientos de los demás. Sin embargo, con sus superiores deberá encarar la situación de manera diferente. Cuando se trata del poder, hacerle sombra al amo es quizás el peor error de todos los que se puede cometer. No engaño pensando que la vida ha cambiado
desde muchos de los días de Luis XIV o los Medici, quienes logran ocupar posiciones de poder en la vida como son las reinas y los reyes. Quieren sentirse seguros y superar a quienes los rodean en inteligencia, simpatía, ingenio y encanto. Creer que al hacer gala de sus dones y talentos usted va a ganar el afecto de su amo es un error fatal, aunque muy común. Su superior podrá simular aprecio, pero en la primera oportunidad que se le presente lo reemplazará con alguien menos inteligente, menos atractivo, menos amenazador. Como Luis XIV reemplazó al brillante Fouquet con la mediocre y maleable Colbert, y al igual que Luis XIV no admitirá la verdad, sino que encontrará alguna excusa para librarse de su presencia. Esta ley implica dos normas que deberá aprender. Primero, es que es posible hacerle sombra a su amo como ser simplemente usted mismo. Hay amos que son muy inseguros, terriblemente inseguros, y basta con ser encantador y desenvuelto para hacerle sombra. Nadie tuvo más talentos naturales que Astorre Manfredi, príncipe de Faenza. Era el más apuesto de todos los jóvenes príncipes italianos y cautivaba a sus súbditos con su generosidad y su espíritu abierto. En el año 1500, César Borgia puso sitio a Faenza. Cuando la ciudad se rindió, sus ciudadanos esperaban lo peor de la parte cruel de Borgia, quien sin embargo decidió perdonar a la población. Se contentó con ocupar la fortaleza, no ejecutó a ninguno de los ciudadanos y permitió que el príncipe Manfredi, que solo tenía 18 años de edad, permaneciera en su corte con total libertad. Sin embargo, algunas semanas más tarde, los soldados apresaron a Astorre Manfredi y lo llevaron a una prisión romana. Un año más tarde, su cuerpo fue encontrado en el río Tíber, con una piedra atada al cuello. Borgia justificó el horrible acto alegando cargos de traición, conspiración. Pero el problema de fondo era la vanidad y la inseguridad de Borgia. El joven, sin siquiera intentarlo, le hacía sombra en vista de los talentos naturales de Manfredi. Su sola presencia hacía parecer a Borgia menos atractivo, menos carismático. La lección es simple: si usted no puede dejar de ser encantador y demostrar sus talentos, deberá aprender a evitar ese tipo de monstruos vanidosos. La otra posibilidad consiste en aprender a disimular hábilmente sus virtudes cuando esté del lado de un César Borgia. En segundo lugar, nunca piense que porque el amo lo aprecia, usted puede hacer lo que se le dé la gana con él. Se podría escribir varios tomos sobre favoritos que cayeron en desgracia por dar por sentado su posición era inamovible o por atreverse a hacerle sombra a su amo. En Japón, a finales del siglo XVI, el favorito del emperador Hideyoshi era un hombre llamado Seino Girikyu, artista máximo de la ceremonia del té, que se había convertido en una obsesión entre la nobleza. Fue uno de los asesores de mayor confianza de Hideshoki. Tenía sus propios aposentos dentro del palacio y era honrado en todo Japón. Sin embargo, en 1591, Hideyoshi lo hizo arrestar y condenar a muerte. Ryukyo se quitó la vida. Solo más tarde se descubrió la causa de ese repentino cambio de su suerte. Parece que Ryukyo, origen campesino y luego favorito de la corte, mandó a tallar su estatua en madera, que lo mostraba calzando con sandalias, que era un signo de nobleza en ese entonces, y en una pose altiva. Hizo colocar esta estatua en el templo más importante del palacio, a la vista de toda la realeza. Para Hideyoshi, esta actitud significaba que Ryuko no conocía sus límites. Al suponer que gozaba de los mismos derechos que los integrantes de la alta nobleza, olvidó que su posición dependía del emperador y llegó a creer que él mismo se lo había ganado. Esto constituyó un imperdonable error del cálculo acerca de su propia importancia, por lo que pagó con su vida. Recuerde lo siguiente: nunca dé por segura su posición y nunca permita que los favores que reciba se le suban a la cabeza. Conociendo los riesgos que implica el hacerle sombra a su amo, usted podrá utilizar la ley a su propio beneficio. En primer lugar, debe halagar y ensalzar a su amo. Los elogios abiertos pueden llegar a resultar eficaces, pero tienen sus límites. Es algo demasiado obvio y directo, y pueden ser mal vistos por los demás cortesanos. El ejemplo: si usted es más inteligente que su amo, demuestre lo opuesto, hágalo parecer más inteligente que usted. Actúe de forma ingenua, simule necesitar de su pericia. Cometa errores intranscendentes que no lo perjudiquen en el largo plazo, pero que le brinden la oportunidad de pedir ayuda, cosa que los amos les encanta. El elogio discreto e indirecto es mucho más poderoso y efectivo. Un amo que no puede brindar el don de su experiencia puede llegar a ser el blanco de su rencor y su mala voluntad. Si sus ideas son más creativas que las de su amo, atribúyaselas de la manera más pública posible. Dejen claro que el consejo de usted es solo un eco del consejo de él. Si usted supera a su amo con rapidez e ingenio, está bien que desempeñe el papel del bufón del rey, pero no lo haga parecer al frío y taciturno en comparación. En caso necesario, baje los decibeles de su humor y encuentre la forma de hacerlo quedar como alguien divertido y con humor.
Si usted es por naturaleza más sociable y generoso que su amo, tenga cuidado de no convertirse en la nube que tapa la luz que irradia hacia los demás. Es su amo el que tiene que parecer el sol, en torno del cual gira todo el mundo. Un sol irradia poder y esplendor, y esto constituye un centro de atención. Si usted se ve en la situación de oficiar de anfitrión de su amo, ganará su simpatía, evidenciando sus recursos limitados. Cualquier intento de impresionarlo con su gracia y generosidad puede resultarle fatal. Aprenda de Fouquet o pagará el precio que él tuvo que pagar. En todos los casos, disimular sus aspectos fuertes no es señal de debilidad. Si esta estrategia termina otorgándole poder, al dejar que otros le hagan sombra a usted, retiene el control en lugar de convertirlos en que seas víctima de inseguridad. Todo esto le saldrá bien el día en que decida elevarse por encima de su nivel subordinado. Sí, como Galileo, usted puede dar más lustre a su amo ante los ojos de los demás. Será para él un regalo del cielo y logrará ascender de inmediato. Invalidación. Usted no puede vivir cuidándose de no contrariar a ninguna de todas las personas con las que se cruza, pero puede ser selectivamente cruel. Si su superior es una estrella en decadencia, no tiene por qué temerle hacerle sombra. No sienta piedad, ya que su amo tampoco tuvo ningún tipo de escrúpulos cuando a sangre fría se abría camino hacia la cumbre del éxito. Mida con cuidado la fuerza de su amo. Si descubre que es débil, acelere discretamente su caída. En momentos clave, muéstrese más capaz, más encantador, más sagaz que él. Si la posición de su superior es muy débil y está a punto de caer, deje que la situación siga su curso natural. Pero si su amo se encuentra en una posición firme, aunque usted sea más capaz que él, tómese su tiempo y tenga paciencia. Según el curso natural de todos los hechos, con el correr del tiempo, el poder se debilita y cae. Algún día su amo habrá de caer, y si usted juega sus cartas con habilidad, sobrevivirá y se superará. Ley número 2. Nunca confíe demasiado en sus amigos. Aprenda a utilizar a sus enemigos. Criterio. Desconfíe de los amigos. Suelen ser los primeros en traicionarlo, ya que caen fácilmente presa de la envidia. También suelen convertirse en irrespetuosos y tiranos. En cambio, emplea a quien haya sido su enemigo y le será más leal que un amigo, ya que deberá hacer mayores esfuerzos para demostrar su adhesión. Lo cierto es que usted debe temer más a sus amigos que a sus enemigos. Si no tiene enemigos, puede buscar la forma de creárselos. Presión de la ley. A mediados del siglo IX a.C., un joven de nombre Miguel III ascendió al trono del Imperio bizantino. Su madre, la emperatriz Teodora, había sido desterrada a un monasterio y el amante de ella, Teosisto, asesinado. La conspiración para destruir a Teodora y entronisar a Miguel había sido encabezada por el tío de este, de nombre Bardas, un hombre sagaz y ambicioso. Miguel era un gobernante sin experiencia alguna, rodeado de integrantes asesinos y libertinos. En esos tiempos de peligro se vio necesitado de alguien en quien poder confiar y que desempeñara el papel sincero de consejero. Pero de inmediato, Basilio, su mejor amigo, Basilio no tenía experiencia alguna en lo relativo a política y gobierno. Era jefe de los establos reales, pero había demostrado una y otra vez su lealtad y gratitud para Miguel. Los dos hombres se habían conocido unos años antes. En esa oportunidad, Miguel estaba visitando los establos cuando un caballo salvaje se espantó y comenzó a correr sin control hacia donde él se hallaba. Basilio, joven jinete de Macedonia, salvó la vida de Miguel al controlar el caballo desbocado. La fuerza y el coraje del joven impresionaron de tal manera a Miguel que de inmediato ascendió a Basilio de oscuro entrenador de caballos a la posición de jefe de las caballerías reales. Colmó a su amigo de obsequios y favores. Ambos terminaron siendo inseparables. Basilio fue enviado a la mejor escuela de Bizancio, y el tosco campesino se convirtió en un culto y agradable cortesano. Nombrado emperador, Miguel necesitaba a su lado a alguien que le fuese absolutamente leal. ¿Quién mejor para confiarle el delicado puesto de chambelán y principal consejero que el joven que le debía todo lo que había llegado a ser? Basilio podría ser capacitado para su nuevo trabajo, y Miguel lo amaba como un hermano. Ignorando el consejo de quienes lo recomendaron a dar ese puesto a Bardas, mucho más apto, Miguel escogió como asistente a su amigo. Basilio aprendió con facilidad y rapidez y pronto estuvo en condiciones de asesorar al emperador sobre todos los asuntos del estado. El único problema resultó ser el dinero, ya que Basilio nunca consideraba suficiente lo que se le pagaba. Al estar expuesto a los lujos y esplendores de la vida cortesana de Bizancio, se tornó avaro y ambicioso. Miguel duplicó y luego triplicó su salario, le otorgó un título de nobleza y lo casó con una de sus propias amantes, Eudocia Ingenierina. Mantener satisfecho a su amigo y hombre de confianza bien valía aquel precio, pero los problemas no terminaron allí. Bardas había pasado a ser jefe del ejército y Basilio convenció a Miguel de que ese hombre era ilimitadamente ambicioso.
Con la ilusión de poder controlar a su sobrino, Bardas había conspirado para ponerlo en el trono. Nada le impedía volver a conspirar, esta vez para deponer a Miguel y asumir él mismo el gobierno del imperio. Tanto hizo y dijo Basilio contra Bardas, que al final Miguel decidió mandar a asesinar a su tío. Durante una importante carrera de caballos, Basilio se acercó a Bardas en medio de la multitud y lo mató a puñaladas. Poco después, solicitó reemplazarlo como el jefe del ejército, a fin de ejercer mejor control sobre las fuerzas armadas y poder sofocar a cualquier intento de rebelión. El emperador le concedió el cargo, el poder y la fortuna de Basilio fueron creciendo y pocos años más tarde, Miguel, que se encontraba en apuros económicos debido a sus propios despilfarros, le pidió que le devolviera parte del dinero a Basilio, que había tomado prestado a lo largo de los años. Para gran contestación del joven emperador, Basilio se negó con tanta firmeza y arrogancia que se dio cuenta de pronto del problema que enfrentaba. Su ex jefe de los establos había llegado a poseer más dinero, más aliados en el ejército y en el senado, y por último más poder que el propio emperador. Algunas semanas después, tras una noche de mucho beber, Miguel se despertó y se vio rodeado de soldados. Basilio contempló la escena impávido, mientras sus hombres asesinaban al emperador a puñaladas. Después de autoproclamarse emperador, cabalgó por las calles de Bizancio llevando un triunfo en la punta de una larga pica, la cabeza de su ex benefactor y mejor amigo. Interpretación. Miguel III de Bizancio puso a su futuro merced del resentimiento de gratitud que creía que Basilio debía albergar hacia él. No dudaba de que Basilio le serviría mejor que nadie, ya que le debía su riqueza, su educación, su posición. Luego, una vez que Basilio estuvo en el poder, no dudó en darle todo lo que se le requería para fortalecer el lazo que los unía. Solo cuando vio el gesto de burla en el rostro de Basilio, Miguel se dio cuenta del terror fatal que había cometido. Había creado un monstruo. Permitió que el hombre viera el poder tan cerca que terminó deseando más y más, al darle todo y cuanto exigía, y al encumbrarlo gracias a la caridad recibida de su benefactor. Solo logró que Basilio hiciera lo que los tantos en una situación similar: olvidar los factores recibidos y creer que han ganado su éxito gracias a sus propios méritos. En el momento en que tomó conciencia de la realidad, Miguel aún no estaba a tiempo de salvar su vida, pero la amistad y el amor suelen impedirnos ver nuestros propios intereses. Nadie cree que un amigo puede traicionarlo, y Miguel no lo creyó hasta que el día que su cabeza terminó en la punta de la pica. Señor, protégeme de mis amigos, que de mis enemigos me protejo yo mismo. Voltaire, 1994-1778. Observancia de la ley. Durante varios siglos después de la caída de la dinastía de Han, año 222 después de Cristo, la historia china presenta una serie de golpes de estado violento y sangriento, uno tras otro. Los hombres del ejército conspiraban para asesinar a un emperador débil, para luego reemplazarlo por un general fuerte y colocarlo en el trono del dragón. El general iniciaba una nueva dinastía y se hacía coronar emperador. Para asegurar su supervivencia, asesinaba a los generales que lo habían acompañado en el golpe. Algunos años más tarde, sin embargo, el modelo volvía a repetirse. Nuevos generales volvían a levantarse y asesinaban al emperador o a sus hijos. Ser emperador de China significaba estar solo, rodeado por una jauría de enemigos. Era la posición de menor poder y seguridad que existía. En el año 1959 después de Cristo, el general Zhao Hunjin se convirtió en el emperador Sung. Tenía plena conciencia de que era muy probable que, en el término de unos años, lo asesinaran. ¿Cómo podía ser para romper ese esquema? Al poco tiempo de haber sido entronizado como emperador, Sung ordenó que se realizara un banquete para celebrar el advenimiento de la nueva dinastía, al que invitó a los más poderosos comandantes del ejército. Después de que todos bebieron mucho vino, Sung despidió a los guardias y a todos los demás invitados, menos a los generales, que empezaron a temer que el emperador los asesinara de un solo golpe. El emperador, en cambio, les dijo: paso todo el día temiendo por mi vida, y me siento desdichado, tanto a la mesa como en mi cama. ¿Por qué? ¿Quiénes no pueden o sueñan con arrebatarme el trono? No es que dude de su lealtad, pero sí, por una de esas casualidades, sus subordinados, buscando riqueza y poder, obligarán a algunos de ustedes a vestir túnica amarilla. ¿Quién podría rehusarse? Ebrios y temerosos por su vida, los generales reiteraron una y otra vez su inocencia y su lealtad, pero Sung tenía otros planes. La mejor forma de pasar los días, disfrutando de mis paz y riqueza y los honores, si ustedes están dispuestos a renunciar a sus mandos, yo, por mi parte, dispuesto a brindarles prósperas tierras y bellas viviendas,
donde pueden disfrutar del placer, acompañados por cantantes y mujeres hermosas? Los generales atónitos comprendieron que en lugar de luchas y angustias, Sung les ofrecía riquezas y seguridad. Al día siguiente, todos los generales presentaron su renuncia y se retiraron como nobles a las propiedades que Sung les había obsequiado. En un golpe magistral, Sung convirtió una mano de amigables lobos, que sin duda lo habrían engañado y atacado por la espalda, en un grupo de dóciles corderos alejados de todo poder. Durante los años siguientes, Sun continuó su campaña para asegurar su poder absoluto en 971 d.C. Qin Liu, oriundo de la risueña provincia de Han, al fin se rindió ante él y al cabo de unos años de rebelión, para gran sorpresa de Liu Sun, le otorgó una posición de alto rango en la corte imperial y lo invitó al palacio para sellar su nueva amistad con una copa de vino. Cuando Liu tomó la copa, titubeó en un instante temiendo que estuviera envenenado. «Los crímenes de este súbdito sin duda merecen la muerte», exclamó. «Pero yo pido a su majestad que perdone la vida de este súbdito. No me atrevo a probar este vino». El emperador Sung se echó a reír, y tras tomar la copa de manos de Liu, la vació en un solo trago. El vino no estaba envenenado. A partir de ese momento, Liu se convirtió en el amigo más confiable y leal de Sung. En aquel tiempo, China se había dividido en numerosos pequeños reinos. Cuando Chen Shun, rey de uno de ellos, fue derrotado, los ministros de Sung aconsejaron al emperador de encarcelar al rebelde. Le presentaron documentos que probaban que Chen Shun seguía conspirando para asesinar a Sung. Sin embargo, cuando Chen Shun fue a revisar al emperador, en lugar de encerrarlo en una cárcel, lo recibió con todos los honores. También le obsequió un paquete y le pidió al rey que solo lo abriera cuando estuviese a mitad del camino hacia su casa. Qian Shu abrió el envoltorio durante su viaje y regresó y vio que contenía toda la documentación referente a su conspiración. Se dio cuenta de que Sun había de sus planes asesinos y que, sin embargo, lo había perdonado la vida. Esa generosidad lo convirtió y pronto fue uno de los súbditos más leales de Sun. Interpretación. Un proverbio chino comparaba a los amigos de las mandíbulas y los dientes de un peligroso animal. Si uno se descuida, se encuentra con que terminará masticándonos. El emperador Sung conocía las mandíbulas que lo rodeaban cuando asumió el trono. Sus amigos del ejército lo masticarían como si fuese un trozo de carne, y si llegaba a sobrevivir, sus amigos del gobierno se lo comerían para la cena. El emperador Sung no quiso tener trato con sus amigos, sino que sobornó a sus generales colegas con espléndidas propiedades y los mantuvo bien alejados. Esto era una forma mucho mejor de anunciarlos que matándolos, lo que solo hubiese provocado la venganza de otros generales. Sung tampoco quiso tener nada que ver con ministros amistosos. Más de una vez terminaría bebiendo su famosa copa de vino envenenado. En lugar de confiar en sus amigos, Sung utilizó a sus enemigos uno tras otro, transformándolos en sus súbditos mucho más confiables, mientras que un amigo espera y espera más favores, y hierve de celos y hierve de envidia. Los ex enemigos no esperan nada y recibieron todo. Un hombre que se encuentra con que de pronto lo perdona la vida es, sin duda, un hombre agradecido e irá hasta el fin del mundo por el hombre que le concedió esa gracia. Con el correr del tiempo, sus antiguos enemigos se convirtieron en lo más confiable que sus amigos de Sung. Y por último, Sung logró romper con el ciclo continuo de golpes de estado, violencia, guerra civil. La dinastía Sung gobernó China durante más de 300 años. En un discurso pronunciado en el apogeo de la Guerra Civil de Estados Unidos, Abraham Lincoln se refirió a los sureños como la hermandad que había o un camino equivocado. Lincoln decía: ¿acaso no destruye a mis enemigos al convertirlos en mis amigos? Claves para alcanzar el poder. Es natural querer emplear a los amigos cuando uno se encuentra en apuros. El mundo es un lugar duro y los amigos suavizan esa crueza y crueldad. Además, uno lo conoce bien. ¿Por qué depender de un extraño cuando se tiene a mano a un amigo? El problema es que, a menudo, no se conoce a los amigos tan bien como uno cree. Los amigos suelen coincidir con nosotros a fin de evitar discusiones. Entre amigos se suele disimular los rasgos desagradables para evitar molestar u ofenderse. Los amigos son los que más celebran nuestros chistes. A los amigos les encantaría su poesía, amarán su música y envidiarán el buen gusto de su vestimenta. Quizás sean sinceros, pero con frecuencia no lo son. Cuando usted decide emplear a un amigo, poco a poco va descubriendo facetas en que esa persona mantenía cuidadosamente ocultas. Lo extraño es que su acto de generosidad para sus amigos que lo desestabilizan la relación. El ser humano, quiere sentir que merece su buena fortuna.
La recepción de un favor puede convertirse en algo opresivo. Significa que usted ha sido elegido para ser un amigo, y no necesariamente por sus méritos propios. En el acto de contratar a un amigo casi siempre es un ligero toque de concedencia, que secretamente molesta. Esa herida se irá manifestando en forma paulatina, un poco más de sinceridad, un toque de resentimiento o envidia, cada tanto. Y antes de que usted pueda darse cuenta, la amistad comenzará a diluirse de un modo irremediable. Cuanto más favores y obsequios usted ofrezca para revivir la amistad, menos gratitud cosechará. La ingratitud tiene una historia larga y profunda. Su poder ha quedado demostrado a través de tantos siglos, que resulta en verdad sorprendente que la gente siga subestimándola. Es mucho mejor ser desconfiado. Nunca espere gratitud de un amigo, y se verá gratamente sorprendido cuando éste se muestre agradecido. El problema de emplear a un amigo es que esa amistad limitará en forma inevitable su poder. Rara vez ocurre que el amigo sea a la vez todo capaz que usted necesitaría, y a la larga la capacidad y la competencia son mucho más importantes que los sentimientos de la amistad. Miguel III de Bizancio tenía delante todas sus mismas narices un hombre que lo habría guiado de modo adecuado y le habría salvado la vida. Ese hombre era Bardas. Todas las situaciones laborales exigen una cierta distancia entre la gente que participa en ellas. Usted está tratando de trabajar, no de ser amigos. La amistad, verdadera o falsa, solo enturbia este hecho. Por lo tanto, la clave del poder se basa en la capacidad de evaluar quién es la persona más capaz para apoyar sus intereses en toda situación. Conserve sus amigos para vivir una relación de amistad, pero trabaje con los más capaces y competentes. Sus enemigos, por otra parte, constituyen una mina de oro virgen que usted deberá aprender a explotar. Cuando Talleyrand, el ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón, consideró en 1807 que su jefe estaba conduciendo a Francia a la ruina y que había llegado el momento de volverse contra él, comprendió los peligros que extrañaba conspirar contra el emperador. Necesitaba un socio, un confederado, pero ¿en cuál de sus amigos podría confiar para semejante cometido? Eligió a Joseph Fouché, jefe de la policía, y su más enconado enemigo, un hombre que hasta había tratado de mandarlo a asesinar. Talleyrand sabía que aquel odio del pasado brindaría la oportunidad para una reconciliación afectiva. Sabía que Fouché no esperaba nada de él y que por otra parte se esforzaría para demostrar que era digno de la elección de Talleyrand. Una persona que quiere probar algo que moverá montañas por usted. Además, Talleyrand sabía que su relación con Fouché se basaría en intereses mutuos y egoístas, y que no estaría contaminada por ningún tipo de sentimientos personales. La elección resultó ser perfecta. A pesar de los conspiradores, no consiguieron derrocar a Napoleón. La unión de dos socios tan insólidos y poderosos generó mucho interés por su causa. La oposición al emperador comenzó a difundirse en forma paulatina y a partir de ese momento Talleyrand y Fouché tuvieron una fructífera relación de trabajo. Todo esto que se ve es que se pueda. Como dijo Lincoln, uno destruye al enemigo cuando lo convierte en un amigo. En 1971, durante la guerra de Vietnam, Henry Kissinger fue víctima de un frustrado intento de secuestro, una conspiración en la cual, entre otros, estuvieron involucrados dos conocidos sacerdotes antibelicistas, los hermanos Berrigan, otros 4 sacerdotes católicos y 4 monjas. En privado, sin informar al Servicio Secreto del Departamento de Justicia, Kissinger organizó un encuentro con 3 de los supuestos secuestradores. Un sábado por la mañana, cuando explicó a sus invitados que para los mediados de 1972 habría sacado de Vietnam al grueso de los soldados estadounidenses. Conquistó de inmediato su buena voluntad. Lo obsequiaron algunos prendedores con la leyenda "Secuestran a Kissinger", y uno de ellos mantuvo durante años una amistad con él, visitándolo en diversas ocasiones. Esa no fue la única ocasión en que Kissinger recurrió a este tipo de estratagema. Por principios, buscaba trabajar con quienes desistían de él. Sus colegas solían comentar que, obviamente, Kissinger se llevaba mejor con sus enemigos que con sus amigos. Sin enemigos a nuestro alrededor, nos volvemos perezosos. Un enemigo que nos pisa los talones agudiza nuestro ingenio. Nos mantiene despiertos y atentos. Por eso, a veces es mejor usar a los enemigos como enemigos, en lugar de transformarlos en amigos o aliados. Mao Tse-tung consideró el conflicto como la clave para acceso al poder. En 1937 los japoneses invadieron China, interrumpiendo la guerra civil entre los comunistas de Mao y sus enemigos, los nacionalistas chinos. Temiendo que los japoneses lo aniquilaran, algunos líderes comunistas abogaron por dejar que fuesen los nacionalistas quienes combatieran a los japoneses, y utilizar ese tiempo para recuperarse. Mao no coincidió con esa posición. No sería posible que los japoneses lograran derrotar y ocupar
al menos no por mucho tiempo, un país tan vasto como China, cuando se reiteraran. El ejército comunista, tras varios años sin combatir, estaría oxidado y mal preparado para reanudar la lucha contra los nacionalistas. La lucha contra un enemigo tan formidable como los japoneses constituiría, por el contrario, el entrenamiento perfecto para el heterogéneo ejército comunista. Se optó por seguir el plan proyectado por Mao, que resultó exitoso. Se optó por seguir el plan. Cuando los japoneses se retiraron al fin de China, los comunistas habían ganado la experiencia bélica que los ayudaría a derrotar a los nacionalistas. Años después, un visitante japonés intentó disculparse ante Mao por la invasión de su país a China. Mao lo interrumpió diciéndole: «Creo que debería agradecer esa invasión». Explicó que, sin un contrincante fuerte, ni un hombre ni un grupo pueden crecer en fortaleza. La estrategia de conflicto constante de Mao comprende varios componentes clave. En primer lugar, tener la certeza de que a la larga se saldrá victorioso de la lucha. Nunca iniciar la lucha contra quien no se esté seguro de poder derrotar. Mao sabía que los japoneses más tarde o que temprano serían derrotados. Segundo, si no se tienen enemigos evidentes, a veces conviene armar un blanco adecuado. Aunque para ello haya que convertir a un amigo en un enemigo. Mao utilizó esta táctica una y otra vez en su política. Tercero, utiliza a sus enemigos para definir su causa con mayor claridad frente al público, incluso presentándola como una lucha del bien contra el mal. Mao alentó las diferencias de China con la Unión Soviética y con Estados Unidos. Estaba convencido de que, sin enemigos claramente definidos, su gente perdería el sentido de lo que significaba el comunismo chino. Un enemigo bien definido es un argumento mucho más fuerte que cualquier cantidad de palabras que derrocharan al respecto. Nunca permita que la presencia de sus enemigos lo altere o lo atemorice. Es mucho mejor tener contrincantes declarados que no saber por dónde acechar el enemigo. El hombre de poder da bienvenida al conflicto y utiliza a los enemigos para enfatizar su reputación como un luchador firme, en quien se puede confiar en tiempos de incertidumbre. Invalidación. Aunque en general lo mejor es no mezclar el trabajo con la amistad, hay momentos en que un amigo puede usar de forma más efectiva que un enemigo. Por ejemplo, un hombre de poder suele verse la necesidad de algún trabajo sucio, pero para guardar las apariencias es preferible que lo haga otra persona en su lugar. Para eso resultan ideales los amigos, ya que el afecto que sienten los predispone a correr riesgos por uno. De la misma forma, si por algún motivo los planes le salen mal, es posible usar a un amigo como un oportuno chivo expiatorio. Esta caída del favorito fue un truco usado con frecuencia por reyes y soberanos. Dejaban que su mejor amigo cargara con la culpa de un error, ya que nadie sospecharía que habían sacrificado en forma deliberada a un amigo por ese motivo. Por supuesto. Después de jugar esa carta, el gobernante perdió al amigo para siempre. Por lo tanto, conviene reservar el papel de chivo expiatorio para alguien cercano a usted, pero no demasiado próximo en el afecto. Por último, el problema de trabajar con amigos es que confunden los límites y las distancias que una actividad laboral requiere, pero si ambas partes del arreglo comprenden con claridad los riesgos que la relación entraña, un amigo puede llegar a ser un empleado muy eficiente. Sin embargo, en una relación de este tipo, nunca deberá bajar la guardia. Esté siempre atento a cualquier señal de conflicto emocional, como por ejemplo la envidia o la ingratitud. En el ámbito del poder nada es estable y hasta el amigo más íntimo puede convertirse en el peor de los enemigos.